Un saludo muy especial a todas las personas que están viendo este video. El día de hoy les venimos a exponer el tema llamado notación de Navier-Harden. Vamos a hablar ahora de unos conceptos previos que nos ayudarán a entender este algoritmo. Primeramente debemos tener en cuenta que la cinemática de un robot es aquella rama que estudia el movimiento de este con respecto a un sistema coordenado de referencia, que está basada en la descripción del movimiento que este realiza como una función del tiempo, así como en las relaciones entre la posición y la orientación de la herramienta del robot. Podemos decir que un manipulador robótico consiste de varios elementos, entre los que encontramos, por ejemplo, lo que son los eslabones, o también llamados enlaces. Se conectan entre sí mediante lo que son las articulaciones. Llamaremos también lo que son los grados de libertad como el número de coordenadas independientes o coordenadas mínimas que permiten describir el movimiento o la posición de nuestro controlador robótico. Así, por ejemplo, para el caso de un controlador que se mueva en el espacio tridimensional, podemos decir que este posee 6 grados de libertad, 3 para la posición y 3 para la orientación, como podemos observar en la imagen de la parte izquierda. Así pues, decimos que una articulación acopla dos eslabones y proporciona las restricciones físicas para el movimiento relativo entre estos. El movimiento de la articulación se rige por la forma de superficie de contacto entre los miembros. Como podemos observar, existen diferentes tipos de articulaciones, tal como puede ser la prismática, la esférica, la helicoidal, la cilíndrica, la planar y la revoluta o rotacional. Y aquí podemos observar el movimiento que cada una de ellas se realiza. Muy bien, podemos definir como tal la cinemática directa a aquella que consiste en determinar la posición y la orientación del extremo final del robot con respecto al sistema de la base del robot a partir de los valores conocidos de las articulaciones y los parámetros geométricos. Describimos entonces que se conocen datos tales como la longitud del eslabón, el ángulo de cada articulación, y lo que se busca es la posición de esta en cualquier punto, que son pues las coordenadas con respecto a la base del robot. Llamaremos la cinemática inversa como aquella en donde conocemos datos tales como la longitud de cada eslabón, la posición de cualquier punto, que puede ser las coordenadas con respecto a la base, y donde lo que hacemos es buscar el ángulo de cada articulación necesarios para obtener la posición. Aquí podemos observar un pequeño cuadro comparativo entre cada una de estas, la cinemática directa y la cinemática inversa. Vemos que consiste pues la cinemática directa en determinar cuál es la posición y orientación del extremo final del robot, mientras que la cinemática inversa, como habíamos dicho, consiste en determinar la configuración que debe adoptar el robot para una determinada posición y orientación del extremo conocidas. Pasaremos ahora a realizar lo que es la descripción cinemática mediante el algoritmo de Navier-Hardenberg. Hablando un poco sobre los parámetros de Navier-Hardenberg, también llamados parámetros de H, son 4 parámetros asociados con una convención que se utiliza para adjuntar los marcos de referencia a los eslabones de una cadena cinemática, como la que podemos observar en la imagen. Notamos que L describe lo que es la distancia de los eslabones, mientras que a cada uno de los ángulos de las articulaciones los llamamos con teta 1, teta 2 y teta 3. Esta fue introducida por Yates Denavid y Richard Hartenberg en 1955 con el fin de estandarizar los marcos de referencia para las cadenas cinemáticas. Según la representación de Navier-Hartenberg, escogiendo adecuadamente los sistemas de coordenadas asociados para cada enlace, será posible pasar de cada uno de ellos al siguiente mediante 4 transformaciones básicas que dependen pues exclusivamente de las características geométricas de los enlaces. Estas pues consisten en una serie de rotaciones y traslaciones que permiten relacionar el sistema de referencia del elemento i con el sistema del elemento i-1. Muy bien, hablando de cada uno de estos parámetros, el primero que nos encontramos es el que llamamos el desplazamiento de la articulación, denotado con el subíndice B sub i, que se refiere pues a la longitud de las intersecciones de las perpendiculares comunes en el eje de la articulación Z sub i. Hablamos también de lo que es el ángulo de cada una de las articulaciones, denotado con el numeral θ sub i, que es el ángulo entre las proyecciones ortogonales de las perpendiculares normales a los ejes x sub i y x sub i más 1 a un plano perpendicular del eje de la articulación Z sub i. En tercer lugar tenemos lo que es la longitud del eslabón, denotado con el numeral A sub i, que se refiere a la longitud entre O' y O i más 1, que se mide como la distancia entre las perpendiculares comunes a los ejes Z sub i
y z sub i más 1 a lo largo de x sub i más 1. Por último tenemos lo que se conoce como el ángulo de torsión, denotado por alfa sub i, que es el ángulo entre las proyecciones ortogonales de los ejes de articulación z sub i, z sub i y z sub i más 1 sobre un plano perpendicular a la perpendicular común. Se mide pues como el ángulo entre los ejes z sub i y z sub i más 1 alrededor del eje x sub i más 1. Muy bien, puede que de pronto haya sonado un poco extraño, pero en el proceso mostraremos qué significa cada una de estas locuciones. Así hablaremos ahora de lo que son los pasos para realizar el algoritmo de Navier-Hartemann. Primeramente lo que debemos de hacer es numerar cada uno de los eslabones, comenzando con 1, el primer eslabón móvil de la cadena, y terminando con n, que es el último eslabón móvil. Debemos empezar también por numerar con 0 lo que es la base fija de nuestro robot. Paso seguido, lo que debemos hacer es numerar cada una de las articulaciones, comenzando con 1 correspondiente al primer grado de libertad y terminando con n, que es el último grado de libertad. En tercer lugar, lo que tenemos que hacer es localizar cada uno de los ejes de las articulaciones. Si es rotativa, el eje será su propio eje de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se está produciendo el desplazamiento. Ahora, para i de 0 hasta n-1, situar el eje z sub i sobre el eje de la articulación i más 1. Como pueden observar, aquí lo que hacemos es que estamos ubicando aquí cada uno de los ejes Z, que son estas líneas en rojo que pueden observar y que estamos apuntando con el puntero. Muy bien, paso siguiente, lo que hacemos es situar el origen del sistema de la base en cualquier punto de Z sub 0. Los ejes X sub 0 y Y sub 0 se situarán de modo que formen un sistema de dextrógiro con Z sub 0, lo cual podemos observar aquí en la imagen, que sean cada uno de ellos perpendiculares entre sí. Paso siguiente, para i de 1 hasta n-1, lo que haremos ahora es situar el sistema S sub i en la intersección del eje Z sub i con la línea normal común a Z sub i-1 y Z sub i. Si ambos ejes se cortaran, lo que sería es que se sitúa el sistema de referencia S sub i en el punto de corte. Si fuesen paralelos, se situarían en cada articulación. Lo que hacemos ahora es situar cada uno de los X sub i en la línea normal común a Z sub i-1 y Z sub i. Lo que queremos ahora es situar Y sub i de modo que forma un sistema de dextrógiro con X sub i, Z sub i. Muy bien, paso seguido, lo que hacemos es situar el sistema S sub n en el extremo del robot, de modo que Z sub 0 coincida con la dirección de Z sub n-1 y X sub n sea la normal a X sub n-1 y Z sub n. Ahora, paso seguido, lo que queremos es obtener el ángulo θ sub i como aquel que hay que girar en torno a Z sub i menos 1 para que X sub i menos 1 y X sub i quedaran paralelos. Como pueden observar, sería este ángulo de acá. Notamos que X sub 0 se encuentra en esta dirección y X sub 1 se halla en esta otra dirección. Nos referimos al ángulo de giro para que estos dos quedaran en forma paralela entre sí. Lo que hacemos ahora es obtener d sub i como la distancia medida a lo largo del eje Z sub i-1, que habría que desplazar el sistema Si-1 para que X sub i y X sub i-1 quedasen alineados entre sí. Muy bien, obtendremos ahora A sub i como la distancia media a lo largo del eje X sub i, que ahora coincidirá con X sub i-1, que habría que desplazar el nuevo sistema S sub i-1 para que su origen coincidiera con el sistema S sub i. Obtener ahora alfa sub i como el ángulo que habría que girar en torno a X sub i, que ahora coincidiría con X sub i-1 para que el nuevo S sub i-1 coincida totalmente con S sub i-1. Paso seguido, habiendo ya obtenido todos nuestros parámetros, lo que haremos ahora será obtener cada una de las matrices de transformación
y a la menos 1 a sub i, definidas de la siguiente manera, con cada uno de nuestros parámetros. Y lo que se procede ahora es a realizar la matriz de transformación que relaciona el sistema de la base con el extremo final de Rho y que consiste nada más que en una multiplicación de cada una de las matrices anteriormente definidas. Así pues vemos que la matriz T define lo que es la orientación, donde posee una submatriz de rotación, otra submatriz de lo que es la traslación en función de las n coordenadas articuladas. Muy bien, con lo anteriormente expuesto podemos dar paso ahora a lo que serían los ejemplos para dar uso a este algoritmo. El primer ejemplo que tenemos acá es de la figura que habíamos mostrado anteriormente y consta de un brazo de lo que serían estos tres eslabones junto con estas otras articulaciones. Muy bien, lo que tenemos que hacer es identificar el eje de cada una de las articulaciones, identificar la perpendicular común entre los ejes de las articulaciones y a su vez asignar el eje Z sub i en los ejes articulares. Primeramente asignamos el eje X sub i, la perpendicular común, cada uno de los eslabones. Como pueden observar, sería una línea paralela a cada uno de ellos en estas direcciones, como pueden observar acá en la figura. Paso seguido, lo que haremos será colocar los ejes Y sub i en forma perpendicular a los ejes X sub i. Como pueden observar aquí en la figura, se encuentran aquí señalados y perpendiculares con respecto a la perpendicular común al eslabón. Ahora, lo que podemos hacer es que aquí encontraríamos ya los parámetros de h de nuestro robot. Entonces, si observamos primeramente que es el ángulo θ sub i, que sería el ángulo que hay que girar en torno al eje z sub i menos 1 para que x sub i menos 1 e x sub i quedasen paralelos, es decir, que estos de acá quedaran paralelos este eje y este otro eje que hacen en forma paralela, tenemos lo siguiente. Para que este eje y este otro eje que hacen de forma paralela, tendríamos que girarlos en torno a un ángulo θ sub 1, que es el que colocamos para esta articulación de aquí, que sería la articulación número 1. Lo mismo hacemos con estos. Siguiendo esta misma línea, para que esta articulación quedara a su vez paralela con ella, lo que tenemos que hacer es girarla un ángulo θ sub 2, que es el que observamos en la figura. Y a su vez hacemos lo mismo también para este último eslabón de aquí, que tenemos que girar a su vez un ángulo θ sub 3 para que este eslabón quedase a su vez paralelo con esta línea que encontramos acá. Muy bien, si recordamos en la definición de los parámetros de h, tenemos que d sub i va a ser la distancia medida a lo largo del eje z sub i menos 1, que habría que desplazar nuestro sistema SI-1 para que X sub I menos 1 quedasen alineados. Entonces, si por ejemplo nosotros, pues digámoslo ya, toda esta cadena cinemática que hace en forma paralela, pues en cierta forma no tenemos ya que mover nuestra distancia de I sería pues igual a 0, ya que no tenemos que movernos dentro del eje Z para alinear tanto X sub I como X sub I menos 1. Ahora bien, para el caso de A sub I, que nosotros lo definimos como la distancia medida a lo largo del eje X sub I, que ahora coincidiría con X sub I menos 1, que habría que desplazar de nuevo el sistema SI-1 para que su origen coincidiera con S sub I. Ahora bien, para el caso de A sub I, que previamente nosotros lo hemos definido como la distancia medida a lo largo de lo que sería el eje X sub I, que digámoslo ya coincidiría con el eje anterior denominado X sub I menos 1, que tenemos que desplazar el nuevo sistema S sub I menos 1, o sea este de acá, para que su origen coincidiera con S sub I. Tomaremos entonces esta distancia como la longitud tal del eslabón, que denominamos L1 para la primera articulación, L2 para la segunda articulación y L3 para la tercera articulación. Es decir, la distancia para que ambos sistemas quedasen a su vez alineados. Y ahora, para el caso del ángulo alfa sub i, que sería como el
sería el que nosotros tenemos que girar en torno a x sub i, que ahora coincidirá con x sub i menos 1 para que ambos sistemas coincidan de forma total. Y ahora bien, después de haber realizado pues todas las transformaciones, lo que nosotros tendríamos es que únicamente pues habríamos que realizar esta traslación, y en realidad pues ya como tal coincidirían completamente ambos sistemas, por lo tanto el ángulo paso i sería igual a cero. Ahora bien, paso siguiente, lo que tenemos que hacer sería ya como tal calcular las matrices que nos describan el movimiento de nuestro brazo robótico, que aparecen definidas de la siguiente manera, y obtener la matriz de transformación, que sería la multiplicación de cada una de estas en su respectivo orden, multiplicando primero esta, después esta y después esta. Para un segundo ejemplo, tenemos el siguiente robot donde tenemos que hallar parámetros de h y que, como habíamos dicho anteriormente, para el caso de θ sub i, que es el ángulo que hay que girar en torno a z sub i menos 1, para que x sub i menos 1, x sub i queden alineados. Como pueden observar, aquí pues para que estos dos queden alineados, el ángulo sería igual a θ1. Ahora bien, para que este quede alineado junto a este, pues el ángulo que tenemos que girar sería igual a 90 grados. Ahora bien, observamos ahora que pues estos dos poseen se encuentran alineados de la misma forma, por lo que el ángulo ahora sería igual a cero. Y ahora para el caso de lo que sería este último eslabón de acá, el ángulo que tendríamos que girar sería igual a θ4 para que ambos quedasen a su vez alineados. Para el caso de t sub i, que la distancia media a lo largo de este eje x de z sub i, que tenemos que desplazar nuestro sistema, encontramos lo siguiente. Para que este de aquí quedase alineado con este, tenemos que desplazarnos una distancia igual a L1. Ahora, para que este quede alineado con este, tenemos que desplazarnos una distancia igual a D2, que aparece definida de esta forma. Ahora, para que este quedase alineado a su vez con este, nos desplazaremos una distancia D sub 3, y para este último, para que este quedase a su vez alineado con este, nos desplazaríamos una distancia igual a L4, que es la que observamos en la figura. Ahora, para la distancia medida a lo largo del eje x sub i, que ahora coincida con el eje x sub i menos 1, que habría que desplazar nuestro sistema para que quedase a su vez, para que su origen coincida con el origen del sistema anterior. Pues a este punto ya cada uno de los sistemas quedaría orientado de la misma manera, que sería esta. Entonces, todos nuestros sistemas de referencia coincidirían de forma total. Por lo tanto, este valor sería 0 para cada uno de ellos. Por último, el ángulo alfa sub i, que sería el ángulo que habría que girar en torno a x sub i, en torno que ahora coincida con x sub i menos 1, para que el nuevo sistema s sub i menos 1 coincida totalmente con s sub i. Como lo habíamos dicho, aquí ambos coinciden totalmente, lo mismo que aquí ambos sistemas coincidirían totalmente. Sin embargo, como vemos acá, tendríamos que realizar este desplazamiento angular de 90 grados entre estos dos sistemas, para que ambos queden a su vez alineados. Y ahora, para que estos dos queden alineados, pues ese desplazamiento angular sería 0, porque son sistemas paralelos entre sí, lo mismo que estos dos. Finalmente, el valor sería 0. Ahora bien, una vez calculados los parámetros de cada lado, procedemos nuevamente a realizar el proceso del cálculo de las matrices, que como hemos dicho anteriormente, sería lo mismo que hacer la multiplicación de cada una de ellas, donde simplificando términos quedaría expresado de la siguiente manera en la matriz que observamos a continuación. Recordemos que esto se encuentra definido en una matriz de rotación y una submatriz de traslación, que es la que nos muestra la posición en la que nuestro controlador se encuentra ubicado. Finalmente mostramos las referencias que sirvieron para realizar este video y les damos muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego y que tengan un feliz día.